mucha actividad, ¿verdad? Dentro de la orgánica de TI. Les puse ahí un documentito en el grupo de WhatsApp. Antes quería hacerles una pregunta. Eh, Alumnos activos en el aula me aparecen 14, pero los que subieron el documento me aparecen 11 nada más. ¿Está correcto el número? ¿O cuál de los dos números será el más cercano a la realidad? Hola ingeniero, yo ayer subí, pero creo que Ah, no. ¿Alguien más no lo ha subido? Podríamos, ¿se pudo subir? sí, solo salía ahí como que estaba retrasada. Ok. ¿Alguien más que no lo haya subido? O sea, si alguien más ha tenido ahí no ha tenido la precaución de subirlo, fuera bueno que lo subiera porque me parecía como discordante los dos números, ¿verdad? Fuera bueno que se aseguraran en sus grupos. Sí, no, cuatro grupos. Cuatro. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no me hacen el favor y se aseguran ahí en su mismo grupo de que todos lo hayamos subido? Por favor. Eh, para, para, para que también ahí les aparezca como que han subido el recurso, ¿verdad? En la plataforma. Fuera bueno que le dijéramos a los otros compañeros si por favor pueden subir el documentito también. Y yo les puse, ya hablando de otra cosa, les puse ahí en el grupo de WhatsApp, les puse un documento donde hay una perspectiva diferente de ver los ataques, ¿verdad? Fuera muy interesante que ustedes le dieran una leída. Hace quizás 2 semanas, el presidente Joe Biden, hablando a personas encargadas de la seguridad o de inteligencia, digamos, de los Estados Unidos, dijo una frase que puede tener mucha connotación, y dijo de que un ciberataque bien podría ocasionar una guerra cinética, así como él lo dijo. Si ustedes ven las noticias, van a encontrar esa cita a palabras del presidente Joe Biden. Entonces no es ninguna broma, ¿verdad? Y en ese paper también se tocan, en esa revista, mejor dicho, se tocan varias consideraciones que para ustedes que son profesionales, ¿verdad? Que su mundo es bien profesional, pueda que no sea otra perspectiva curiosa para ustedes, ¿verdad? Otra forma de ver estos ataques. Por eso se los puse ahí. Es posible que para cultura general les pueda servir un nuevo enfoque, ¿verdad? Un enfoque que no es un enfoque minoritario, sino que los países más desarrollados tienen dos grandes concepciones en cuanto al aspecto cibernético. Uno es, por un lado, tienen lo que es ciberseguridad, que la ciberseguridad es el conjunto de políticas, recursos, medios, controles, etcétera, que permiten la protección de infraestructuras críticas, datos, etcétera. Y por el otro lado está otro concepto que tal vez no es muy conocido, pero que es la ciberdefensa.
que es el componente activo, entre comillas, digamos, el componente activo que permite ejercer poder de un estado a un estado en el ciberespacio. Es decir, estamos hablando ya de herramientas de ataque, ¿verdad? Que se utilizadas como armas o con finalidades políticas, puede ser, porque al final ese componente es un componente bien político. Entonces, normalmente ese componente de ciberdefensa o lo hacen instituciones como el Cibercomando de los Estados Unidos o agrupaciones parecidas, ¿va? Como la NSA, digamos que hay en todos los países desarrollados, tienen un componente de esto. Incluso la OTAN, que no es un país, sino que es una organización militar, también tiene su centro de excelencia, ¿verdad? Que forma, a ellos le llaman, me parece que, no estoy seguro si le llaman ciberoperadores o cibercombatientes, no recuerdo cuál es el término que utiliza la OTAN para eso, pero que es otra perspectiva que ustedes pueden, digamos, considerar, ¿verdad? Un poco diferenciada del rubro en el que normalmente se desarrollan, que es un componente bien profesional, ¿verdad? Civil profesional, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad es hecha por la industria, ¿verdad? La hace la industria, la hacen las organizaciones, cualquier tipo de organización, incluso las personas particulares. Todos tienen la capacidad de hacer ciberseguridad. Ciberdefensa, si es hecha por particulares, se pueden convertir en delitos. Es decir, cuando actividades que son propias de la ciberdefensa son hechas por particulares, son delitos. Es decir, como persona, digamos así, individualmente no podríamos, nadie está autorizado para hacer actividades de ciberdefensa. Ahora, si estos individuos actúan bajo el cobijo de un estado, la situación cambia, ¿verdad? Normalmente este tipo de actividades van por los mismos estados que permiten o patrocinan o dan los recursos para eso. Normalmente hay alguna normativa que prohíbe el uso de estas actividades en un territorio propio, ¿verdad? Entonces es otro mundo realmente de todo esto, de la parte de seguridad cibernética, que es la ciberdefensa. Entonces esa revista que les compartí ahí para que ustedes le peguen una leída y vean otra perspectiva de ver el mismo, en este caso están analizando el Colonial Pipeline. Ustedes le pueden ver otra arista a este ataque y se darán cuenta de que hay otras concepciones sobre el mismo fenómeno, sobre el mismo hecho, digamos. Hay otras concepciones que pueden enriquecer sus puntos de vista. Un momentito, por favor. ¿Ya lo traes, viejo? Gracias, entonces. Gracias.
Dice que no había tortillas, no ha habido energía. El hermano compró una panadería. Gracias. Ok, estamos de regreso. Entonces, es conveniente de que ustedes revisen esta nueva, digamos, o no nueva, sino otras perspectivas sobre esto y les pueda enriquecer su opinión, ¿verdad? Acerca de de esta problemática que estamos pasando. Y recordarles de que esto es una oportunidad para ustedes que ya casi están terminando de formarse en esto. Va a haber mucho trabajo, ¿verdad? Sobre todo en la gestión del sistema, valga la redundancia, sistema de gestión de seguridad de la información, que es básicamente lo que la política nacional de ciberseguridad está tratando de implementar, ¿verdad? Ya ustedes dentro de poco van a conocer sobre eso. Entonces hay buenas oportunidades en cada una de las instituciones. Vamos entonces, no sé si hay alguna duda. Bueno, gracias por compartirlo en primer lugar. Y sí, interesante el hecho, por lo menos en Estados Unidos se han incrementado son los ataques y se puede ver que tiene un poco más de complejidad. En realidad la complejidad aumenta en la medida de que es patrocinada por grupos que tienen un poco más de poder. Cuando son patrocinados por estados, los ataques tienen una sofisticación mayor, digamos. Son mucho más sofisticados. No sé si ustedes se acuerdan de un ataque que sufrió, se llamaba era un banco mexicano, se me escapa en este momento el nombre. Al final las investigaciones arrojaron de que había sido perpetrado por Norcorea. Si no me equivoco, no tengo el dato exacto, pero no sé si eran 28 o 48 millones. O sea, tengo un poco difuso el número, pero que era dinero que les había robado Norcorea al final, ¿verdad? Entonces, hay estados que patrocinan este tipo de actividades y que se van a seguir dando, ¿verdad? Aunque no nos demos cuenta, algunos consideran de que existe una especie de guerra fría entre las potencias. En el año 2000, me parece, sacaron una estadística, sí, hay una estadística, revisando los históricos, una estadística donde decía de que personas con la capacidad técnica para desarrollar malware de gran calidad en el mundo contabilizaban, si no me equivoco, 12 personas que tenían la capacidad. En este tiempo, 20 años después, ya no son 12 personas, ya hay miles de personas que tienen esa capacidad. Y yo les aseguro que si ustedes le ponen mucho esmero y leen toda la letra pequeña, toda la documentación de los sistemas operativos, la WinAPI y el kernel de Linux, por citar dos sistemas operativos, van a entender, digamos, y van a poder hacer muchas cosas a bajo nivel y van a comprender, digamos, muchas de la forma en la que se puede atacar esos sistemas operativos. Y estas personas, por supuesto, tienen esa habilidad. Vamos, antes de continuar con la exposición que tenemos, quisiera mostrarles
esta, no sé si están viendo como una matriz. En esta matriz, sí la están viendo, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, va. En esta matriz, al final ahí tuve que hacer más pequeños unos círculos y otros más grandes para que pudiésemos, digamos, tener como una apreciación, ¿verdad? General de todos los riesgos que tratamos en las dos reuniones anteriores. Entonces, aquí están los resultados. Después de hoy, les voy a subir ya la presentación completa porque vamos como a la mitad ahí, porque hoy vamos a hacer una guerra de diapositivas, pero vamos a pasar rápida porque son cosas que ya hemos hablado, pero es bueno que les queden ahí por escrito, ¿verdad? O para conceptualizarlas bien. Entonces, este es como un resumen de eso, ¿verdad? Donde hemos puesto ahí los 35 riesgos, sí, 35 son, y ahí pueden ustedes ir viendo cómo se clasifica cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver, vamos a acceder al documento. Ok. Ya tenemos el documento. Hemos visto en las clases anteriores, vimos los riesgos. Quisiera en algunos de ellos hacer algunas acotaciones que van a ser, estoy seguro, muy importantes. Y por esas acotaciones que van a ir, digamos, en muchos de estas vulnerabilidades que vamos a ir viendo, es que le he puesto todas, de tal manera que, digamos, tengamos como un parámetro fijo todos y entendamos de la misma manera, porque las vamos a ir conceptualizando cada uno de ellos y así tenemos una idea más clara de que, o sea, nos entendemos con el mismo concepto, sincronizamos esos conceptos y eso nos va a ayudar. En la primera tenemos vulnerabilidades de autenticación, autorización y auditoría. Y estos es el acceso no autorizado y se puede materializar a través del almacenamiento inseguro de credenciales por parte del cliente, ¿verdad? O sea, las almacena en un lugar que no es. Algunos tienen, digamos, un documento de texto en donde guardan todas sus credenciales. Increíble, hay gente que la guarda ahí. Y otra cosa más increíble es, hay personas que en cierta página web, en cierto HTML, antes del tag HTML, han agregado una línea comentariada donde hay credenciales. Desdichadamente, algunos tenemos la curiosidad de siempre ir viendo, así de vez en cuando, ir viendo el código fuente de los sitios en los que visitamos y nos hemos encontrado con gente que escribe credenciales ahí. Tal vez no son del sitio, ¿verdad? Son de otra parte, pero hay credenciales escritas ahí. Entonces, es bueno tener la consideración de eso. Otra es que no hay suficientes ya en la programación, digamos, las funciones están programadas de manera deficiente. Una
una vulnerabilidad, digamos, o una deficiencia en un sistema de autenticación o de autorización es básicamente cuando tal vez no el procedimiento criptográfico que se utiliza, sino que lo que puede ser vulnerable es quizás la gestión de memoria, por ejemplo. Algunas veces cuando estamos desarrollando se nos olvida usar el garbage collector, que es como garbage collector, sería como esa parte del lenguaje de programación, porque todos pueda que tengan uno. Me parece que C++ ya tiene uno, el lenguaje C no tiene, ni Assembler no tiene. Por lo tanto, si se programa en lenguajes como lenguaje C, ANSI o Assembler, es responsabilidad del desarrollador, del programador, hacer el disposing o el desechado de todas las variables que no se van utilizando. Si no se hace el desechado de estas variables, esas están en memoria, permanecen en memoria, y si estos tienen datos sensibles, entonces si se hace un volcado de memoria de todas las aplicaciones que se están ejecutando, entonces podríamos obtener datos que comprometan la autenticación y la autorización. Y la otra cosa es guardar las credenciales en un equipo transitorio. Es decir, ocupamos un equipo que no es el mismo todo el tiempo y ocupamos un browser. Entonces nos logueamos en un sistema para, ya sea que el que utilicemos o de gestión de cualquier tipo, y siempre nos pregunta ahí si queremos guardar o mantener la sesión activa. Algunas veces sin pensar le podemos decir que sí, y en otras ocasiones cuando dejamos de utilizar ese equipo, lo que ha sucedido es que tenemos todavía abierta la sesión, y eso es lo que puede provocar, digamos problemas. Entonces, si en la máquina donde nos logueamos existe un troyano, va básicamente poder robar esas credenciales, ¿verdad? Entonces, si ocupamos solo credenciales, contraseñas para acceder a estos equipos, va a ser insuficiente quizás, y va a ser necesario algún otro factor. También la vulnerabilidad de las altas. Aquí estamos, estas vulnerabilidades son las que mencionamos en cada uno de los riesgos. Todas estas vulnerabilidades las mencionamos ahí, y aquí las estamos conceptualizando nada más. Entonces ahí hemos puesto por qué es que consideramos que en el alta de los usuarios puede haber alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Porque tal vez no hay un registro adecuado, o porque se guardan en muchos lugares y al final no se puede hacer el disposing completo, o las credenciales son vulnerables a un ataque de hombre en el medio, ¿verdad? O es decir, a la interceptación y a la copia. O cuando también los usuarios se dan de baja, que no se revocan los permisos adecuados, o el permiso o el acceso remoto a la interfaz de gestión, ¿verdad? Luego ya habíamos hablado de las vulnerabilidades del hipervisor. En las vulnerabilidades del hipervisor hay, creo que se llama guest to host, escape del invitado al host, algo así en inglés, en la que esta es una vulnerabilidad que existía antes en VMware, ya fue solventada, pero podría saltarse del sistema operativo y llegar al host que lo contenía. O la otra forma es se llama virtual machine hopping, me parece que es, en el que puede ir saltando a otros equipos que están en el mismo hipervisor. Yo
Yo no sé si, creo que en esta no les puse la referencia, pero existen pruebas de concepto documentadas de estos ataques. Las infraestructuras de computación en la nube como un servicio de infraestructura dependen mayoritariamente de que una arquitectura, de que en la todos los recursos se compartan entre los diferentes usuarios, entre los diferentes equipos virtuales. Y eso hace que haya muchos clientes. Entonces, el modelo de seguridad del hipervisor puede conducir a un uso no autorizado de eso. Por ejemplo, si los discos duros están guardados en el mismo LUM, cuando se guardan en una SAN, que para los almacenamientos en la nube, en los data store normalmente van a ser equipos SAN los que se utilicen, ¿verdad? Y algunas veces los hipervisores utilizados en infraestructura como servicio tienen APIs integradas que luego ya el proveedor utiliza para crear su propia, digamos, su propia interfaz, su propio medio de hacerlo. Incluso hipervisores como VirtualBox tienen una API que le permite a los desarrolladores crear y hacer su propio sistema para que a través de una línea de comando o de la API puedan conectarse al hipervisor y manipular los recursos, ¿verdad? Hacer lo que sea. Entonces, algunas veces estas API pueden tener algunos problemas. El otro que tenemos en esta diapositiva es la falta de aislamiento de reputación. Las actividades de un cliente pueden afectar a otro, ya lo habíamos dicho. Si hay actividades que son ilícitas, lo van a afectar. Las vulnerabilidades de comunicación, cuando existe un hombre en el medio, siempre va a ser posible, ¿verdad? Aunque existan muchos controles. Y la falta de codificación de los archivos en tránsito. Y con esto, yo quisiera hablarles, y es por lo que he tomado la tarea de explicar cada uno de ellos. Existe una imposibilidad de trabajar los archivos cuando estamos trabajando, digamos, con datos bien sensibles, trabajarlos de manera permanente, cifrados. Es decir, no podemos trabajar los datos cifrados de manera permanente. Lo ideal sería que cuando tenemos datos que son muy importantes para nosotros, incluso cuando están en memoria, deberían de estar cifrados. Y yo, cuando hemos hecho algunos sistemas que requieren un cifrado un poco más es más necesario la confidencialidad de la información, le hemos puesto cifrados. Incluso hacemos que en la vista, en la vista de cada uno de los de los controladores, ya la vista sea la que esté descifrando los datos, porque llegaron cifrados al browser, ¿verdad? Entonces, siempre existe la idea de que se pueden trabajar cifrados y así modificarlos modificarlos permanentemente cifrados. Así, si en algún momento alguien hace un volcado de memoria, no hay problema, porque los datos que son confidenciales están cifrados. Y buscando por ahí, encontramos un artículo que es de Craig Gentry, creo que se ha de pronunciar, en la que él decía de que si en una
en una búsqueda de Internet la codificación se hiciera con palabras, con todos los datos cifrados, es decir, del lado del proveedor de la búsqueda estuvieran cifrados los datos y nosotros los digitamos y luego el primer paso que haría era cifrarlos y luego buscarlos ya cifrados. Entonces, según el estudio que él hacía, él consideraba o calculó de que el tiempo de computación aumentaría 1 billón de veces. Entonces, esto demuestra de que a pesar de que tengamos procesadores muy rápidos en comparación a los que teníamos hace 10 años o a los que teníamos hace 30 años, que bueno, no sé si ustedes vieron ese tipo de máquina, pero antes la máquina tenía un botón que se llamaba turbo. Yo recuerdo mi primer computadora tenía 80 kilohertz, creo que era, o megahertz, algo así. Y cuando le presionaba un botoncito, decía que llegaba a 100 megahertz. Entonces, yo mantenía presionado, mantenía activo el turbo, porque ahí decía que era mucho más rápida, aumentaba un 20% la velocidad. Entonces, comparado con ese tipo de máquinas, las que tenemos en este momento son muy rápidas. Sin embargo, no permiten todavía procesar toda la información cifrada en tránsito, en memoria, en todas partes. O sea, requeriría demasiados recursos como para poder tener permanentemente cifrados los datos. Lo que sí es posible es que cuando los datos están estáticos, sí puede ser posible ya mantenerlos cifrados. Por eso es que las soluciones de cifrado, por ejemplo, la que nosotros hemos instalado, Safetica, que nos permite, digamos, mantener cifrado discos completos. Digamos, lo que tenemos ahí es un archivo en el cual adentro existe una imagen de disco que ya nos permite digamos, mantener cifrado todos los datos, ¿verdad? Pero en términos generales, digamos, es digamos, siempre los datos cifrados son los que están de manera estática. Cuando ya se abre, ya el acceso es para cualquiera que tenga, digamos, control de la máquina, va a ver esos datos en texto plano. Estuvimos también haciendo una prueba de concepto hace algunos años para ver, por ejemplo, si software como Microsoft Word, por ejemplo, podía tener o acceder a documentos cifrados y luego en memoria descifrarlos. No está diseñado Microsoft Word para eso, ni Office en su totalidad no está diseñado para eso. En lugar de eso, Microsoft Office ofrece, o Microsoft en su totalidad ofrece RMS, Right Management Services, que permite, digamos, en conjunto con NTFS, tener una granularidad en los accesos, ¿verdad? Ahí se pueden, digamos, unir protocolos como el de directorio activo y NTFS y Rice Management Services para poder tener una granularidad en los accesos, ¿verdad? Pero eso de el ideal de tener cifrados los datos en memoria, creo que vamos a pasar muchos
muchos años y no lo vamos a lograr. En el siguiente tenemos la forma de gestionar las claves. Ya existen, digamos, mecanismos seguros de descifrar datos. Si ustedes leen cómo funciona, por ejemplo, el cifrado que tienen los equipos, los iPhone de la versión mayor que 6, el mecanismo de cifrado que tiene lo hace por hardware. No estoy seguro si es un FPGA el que hace, pero yo creería que sí es un FPGA. Es un componente de hardware que está conectado entre el disco y la memoria, digamos, entre el almacenamiento y el resto de componentes, en este caso el resto de la motherboard. Y lo que hace es de que este componente va cifrando todos los datos y de manera cifrada las va guardando en el disco. Es decir, en el disco siempre tenemos datos cifrados, pero en cuanto pasan por este componente de hardware, son descifrados y ya quedan, digamos, en texto plano. Y cuando se van a guardar, van en texto plano, pasan a través de este componente descifrado y son guardados. Ese componente que se llama HSM o módulo de seguridad de hardware no se puede implementar en la nube por razones obvias, ¿verdad? Porque ahí no tenemos, digamos, un componente físico. Entonces, eso es muy, digamos, eso no se podría implementar en servicios en la nube. Y ustedes pueden decir, ok, vamos a tener todo cifrado. Van a tener quizás un canal de comunicación que va a tener un poquito menos de ancho de banda, ¿verdad? Porque mucho de eso va a estar consumiendo, datos, porque cada paquete en la carga útil, en la parte de carga útil va a tener menos datos, porque cuando están cifrados es menos los datos que se pueden utilizar. Entonces, digamos, siempre existen como desafíos que deben de solventarse, incluso en la actualidad, que deben de solventarse para mejorar la gestión. Este es otra, digamos, otro error potencial si no se considera, y es la generación de claves. Cuando cuando se generan claves o cuando se generan pares de llaves, por ejemplo, se ocupan sistemas de pseudo generadores de números aleatorios. Ahí las siglas en inglés es PRNG, sean pseudo generadores de números aleatorios. Obviamente, si son generados por un equipo que solo fue duplicado, entonces ahí tenemos alguna el identificador de la máquina puede que sea diferente, porque incluso cuando se duplican máquinas existe un procedimiento. En el caso de Windows Server existe un procedimiento para evitar de que las dos instancias tengan el mismo GUID de identificación. Es decir, tenemos una plantilla, duplicamos el sistema operativo o generamos una máquina a partir de esa plantilla, o otro procedimiento puede ser copiarla y luego volver a cargarla. Lo que está sucediendo ahí en ese caso es de que hay un GUID, un número de tipo GUID
que identifica a la máquina. Esos valores que son únicos para cada equipo, para cada instalación de ese sistema operativo en cada equipo, en muchas ocasiones son utilizados por los pseudo generadores de números aleatorios. Entonces pueden, digamos, si no se ha hecho un buen procedimiento, podría suceder de que se puedan generar números aleatorios bien parecidos, ¿verdad? Entre dos máquinas, y eso permita que, por ejemplo, si tenemos una máquina que está generando claves para RSA o para una PKI, digamos, generando las llaves públicas y privadas que vamos a usar en una PKI, entonces otra máquina copiada a partir de esa va a tener, van a haber muchas probabilidades de que se puedan generar números aleatorios parecidos. Entonces yo le puse en el aula virtual, quiero ver dónde está este documentito. Yo le puse un documento ahí que se llama Cloud Computing Security. Es un documento escrito por 3 investigadores que fue publicado, que fue presentado en el Black Hat del 2009. Entonces habla de esto. A manera de prueba sobre este concepto, ustedes podrían, si pudieran instalar en sus computadoras VMware Workstation o algún virtualizador como VirtualBox, por ejemplo, y crean una máquina virtual con Windows. Luego copian esa máquina y ya tienen 2 máquinas virtuales. Si usted ejecuta la segunda máquina que copió, la copia ya y la ejecuta, lo primero que le va a preguntar el virtualizador es si usted movió la máquina virtual o hizo una copia de la máquina virtual. Lo que está detectando ahí en ese caso es de que hay 2 identificadores que son parecidos. Si usted le dice que la copió, entonces lo primero que va a hacer el virtualizador en ese caso es cambiar el identificador. El GUID que identifica la máquina se lo va a cambiar para que ya no sea una copia exacta, sino que el identificador de dicha instancia, estamos hablando de Microsoft Windows Server o Data Center en cualquiera de sus modalidades, pueden tener identificadores diferentes. Entonces, si en la infraestructura existen, digamos, no existe una gestión adecuada de eso, las plantillas no están creadas correctamente, entonces vamos a tener este tipo de vulnerabilidades. Luego ya habíamos hablado de las tecnologías estándar y ya habíamos hablado acerca de qué sucede cuando un proveedor se va a la quiebra, ¿verdad? O el modelado de recursos. En esto de modelado de recursos, hay unos, digamos, el algoritmo que se utilice para gestionar los recursos, puede que existan algunas formas de poder realizarles ataques. Si conocemos cuál es el mecanismo, cuál es el algoritmo que se utiliza para la provisión de recursos por parte del proveedor, va a ser un poco más fácil, digamos, realizar un ataque a fin de saturar o digamos un ataque que permita el exceso de recursos, ¿verdad? Entonces puede causar una degradación en el servicio. Entonces yo creo que en esta les había puesto los nombres, sí, en esta habíamos colocado ahí 3 de los más conocidos algoritmos para la provisión de recursos, ¿verdad? Luego teníamos falta de control en
vamos a ver, se llamaba falta de control en el proceso de evaluación de una vulnerabilidad. Entonces ahí hay una combinación de condiciones para ver quién es responsable y a qué cosas se le consideran como un problema grave de seguridad. Las otras ya habíamos hablado también de hacer un análisis interno, la posibilidad o la imposibilidad puede ser también. Y la otra es la corresidencia, se refiere a la posibilidad de que existan varias instancias, varias máquinas virtuales en un mismo pool de recursos y ver la facilidad con que al ser atacada una de estas instancias, de estas máquinas virtuales, pueda afectar a las otras a través mediante necesitar más recursos con las otras máquinas. Otro de los problemas es que podemos, digamos, carecer, digamos, de un soporte de gente especializada. Algunos de los proveedores lo que tienen es un call center donde hay una persona con un listado grandote de problemas comunes que les ayudan a resolver. Y no es una persona especializada, ¿verdad? Sino que básicamente son listas ya predefinidas, listas de chequeo y de procesos y con decisiones que son básicamente quienes nos resuelven los problemas, ¿verdad? Porque son gente externa y no existe un proveedor, no existe, perdón, un experto del otro lado. Ya habíamos hablado de limpieza de los datos sensibles, ¿verdad? Cuando se destruyen las máquinas, por ejemplo. La otra cosa es no dejar espacios vacíos en los términos contractuales, de tal manera de que no haya, digamos, ningún problema, no quede algo que quede ahí en el umbral entre las tareas que hace el proveedor y las que hace el cliente de los servicios. Las aplicaciones entre nubes que pueden crear dependencias que nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque puede que un proveedor sea en la práctica cliente de otro proveedor de servicios en la nube, así como tenemos los servicios de Internet. Si ustedes son curiosos, hay muchas compañías que venden servicios de Internet que no tienen, digamos, que no son los propietarios, sino que son como revendedores, los venden a nombre de ellos, pero en realidad uno está contratando servicios con otro proveedor, aunque firme contrato con ellos, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede suceder. Y deben de haber también en los SLA compromisos para diferir conflictos, ¿verdad? Deben de haber, digamos, mecanismos que permitan asegurarnos de que las auditorías se están realizando correctamente. Es decir, que sepamos de que solo la auditoría por sí sola puede representar un buen signo, pero digamos, no nos asegura que estemos, digamos, cumpliendo con todas las obligaciones de parte del proveedor de servicios en la nube. Un momento, por favor. Aló. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, te escucho. Sí, ¿qué pasó? Va. No, decime ya. Va. Ya. Va. De acuerdo.
Ok, gracias por la espera. Y la otra es, digamos, cuando se utilizan versiones de hipervisores que son de código abierto. Por ejemplo, Zen, yo les puse ahí un ejemplo de Zen. Este es un hipervisor que está disponible el código abierto. Podemos hacer nuestras compilaciones, los cambios que queramos. Obviamente la certificación que tengamos no va a ser por ese hipervisor adaptado que tiene el proveedor de servicios en la nube, sino que ahí no funciona esa certificación porque los cambios que ellos le hicieron no están certificados. Pueden estar certificados quizás la versión estándar que se está usando va sin cambios, pero ellos les hacen adaptaciones. Entonces, ese tipo de cosas invalidan algunas veces las certificaciones que puedan existir. Y la otra cosa es de que pueden haber, digamos, no se puede asegurar, digamos, de que algún control vaya a ser completo para minimizar o mitigar todos los riesgos que tenemos cuando estamos trabajando en la nube. La otra cosa es la previsión de recursos que habíamos hablado, y la otra es una política clara de limitación de recursos, ¿verdad? Es decir, algunas veces se han repartido de manera lógica más recursos de los que cuenta el proveedor. Ya habíamos hablado de almacenamiento y de las jurisdicciones y de la falta de transparencia sobre eso. También habíamos hablado sobre la integridad y la transparencia de los términos de uso. Si ustedes son curiosos y leen, por ejemplo, los términos de servicio de Google, se van a encontrar con van a encontrar muchas curiosidades con los servicios con los términos de servicios que ellos tienen a la hora que nos prestan servicios, incluyendo los de servidores virtuales. Fuera buena idea que ustedes le dieran una leída a los términos y condiciones que ellos tienen, y van a tener quizás algunas sorpresas en esos términos de servicio. Y lo que sucede es de que no están en la primera página, sino que hay que leer más y después más y después más. Es decir, no están ahí solo de ir y leer, sino que algunas veces o están allá por la página número 50, donde uno ya no quiere leer. Pero sí existen condiciones que no son algunas veces favorables dependiendo del apetito de riesgo de la organización. Y puede que no existan mecanismos en los cuales nosotros podamos participar en los procesos de investigación de incidentes, ¿verdad? O quizás ni nos demos cuenta de que estamos pasando por una etapa de resolver alguna vulnerabilidad que nos pueda afectar. No nos vamos a dar cuenta. Y la otra era las funciones y responsabilidades confusas. Más adelante les voy a presentar qué cosas consideramos a nuestro criterio que tiene que hacer el proveedor y qué cosas tiene que hacer el cliente. Luego, funciones deficientes, procedimientos de seguridad física inadecuados, ¿verdad? Luego hablábamos ahí de varios procedimientos que pueden deberse al error humano o a un administrador que no está capacitado. Luego tenemos una lista que nos pueden hacer caer en incumplimiento, ¿verdad? Esa lista de vulnerabilidades que hemos colocado ahí. Donde ahí tenemos. Y luego tenemos unas que tienen que ver con la cadena de suministros o vulnerabilidades relacionadas con la gestión de los parches.
Ahí tenemos por parte del cliente e incluso por parte de los browsers que se utilizan. Les voy a presentar en este momento la correlación que hemos podido hacer de cada uno de los activos que también mencionamos en ese listado de riesgos que pasamos al inicio en la sesión anterior. Y quisiera también hacer algunas acotaciones sobre ellos, sobre el valor que se percibe en cada uno de ellos. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva los primeros 7, porque me parece que son 23, cómo consideramos cada uno de esos, y en las que ha sido posible hemos ido poniendo allí una descripción, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo a qué nos referimos con cada uno de ellos. En este caso, están aquí del 1 al 7. En esta otra estamos hablando ya de otro tipo de activos, ¿verdad? De activos. Estos son activos de parte de algunos, son propietarios del cliente y otros son propiedad del proveedor, ¿verdad? Ahí le hemos ido colocando en una columna y al final le hemos puesto el valor percibido en cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son el propietario, o más bien dicho, también a quién le puede afectar, ¿verdad? Ahí hay unas como el A13, que es directorio de usuarios, que si no funciona, por supuesto, nadie puede entrar, ¿verdad? O la API de gestión de recursos. Luego, aquí tenemos los últimos. Quisiera poner especial énfasis en que si hay activos como las certificaciones que debido a alguna vulnerabilidad o algún tema de gestión incumplimos, vamos a tener, digamos, van a haber repercusiones en la operatividad del negocio, ¿verdad? En los procesos esenciales del negocio. Y, por ejemplo, para los que manejan tarjetas de crédito, ahí colocamos el PCI. Obviamente, si pierden debido a cualquiera de las vulnerabilidades o riesgos, o porque el proveedor no cumpla con las consideraciones que están establecidas en el PCI, obviamente van a tener problemas para el manejo de tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Luego, a esto sí quisiera quizás darle un poco más de tiempo para que nosotros lo revisemos. Cuando trabajamos con proveedores de servicios en la nube, la legalidad del contenido es completa del cliente, ¿verdad? Es decir, él es responsable de ese contenido que está poniendo ahí. Si un cliente pone contenido pirata, por ejemplo, en una máquina virtual, en un almacenamiento, en una base de datos, esa va a ser responsabilidad del cliente. Salvo en algunas legislaciones, podría ser de que el proveedor tenga alguna penalización, ¿verdad? Pero va a ser mínimo. Y los incidentes de seguridad, que es, digamos, básicamente lo que nos atañe en esta temática que estamos viendo, la responsabilidad del cliente siempre va a existir, porque esa responsabilidad lo obliga a estar no solo monitorizando
monitorizar es, digamos, estar viendo qué está pasando sin tomar acción. Me parece que las ISO definen como un control cuando existe algún nivel de, cuando esos datos son utilizados para generar cambios en los procesos. Es decir, no solo debe de haber un monitoreo, sino que debe haber un control acerca de lo que está sucediendo ahí. Y el proveedor también tiene responsabilidad en estos incidentes al hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Ahora, en la parte de la, veamos quién está ingresando, Horacio. Bienvenido, Horacio. En la parte de la legislación, el cliente o quien sea que le gestiona digamos, el sistema de gestión de seguridad de la información, él debe de estar pendiente del estado de legislación en materia de protección de datos para ver que esté cumpliendo, ¿verdad? Entonces, igual con el proveedor. Son diferentes tipos de momentos en los que se protegen los datos, pero siempre se deben de proteger. Entonces, ahí hay diferentes formas de responsabilizar a cada uno de ellos. Cuando estamos hablando de software como servicio, las responsabilidades, digamos, típicas, porque no todo el tiempo es igual, las responsabilidades típicas por parte del cliente son, en primer lugar, el cumplimiento de la protección de datos en relación a los datos que son recabados y procesados. La ley de servicios electrónicos en El Salvador nos dice de que las organizaciones que recaben datos de sus clientes o las empresas que recaben o los entes que recaben datos de sus clientes deben de recabar solamente los datos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para el cual fue hecho. Es decir, vamos a evitar la creación de bases de datos enriquecidas, ¿verdad? Me parece que con ustedes hablábamos sobre la base de datos enriquecida, donde a partir de ciertos datos vamos agregando más datos hasta tener información muy importante de las personas, ¿verdad? Entonces, eso es el cumplimiento de la ley, incluso en El Salvador, donde todavía no existe una ley de protección de datos personales o de datos personales de identificación, como se le llama en forma general, en el resto del mundo, ¿verdad? Ya existe legislación que prohíbe, quizás como desarrolladores y como organizaciones, colectar toda la información de las personas que podamos. Está prohibido. Mantenimiento del sistema de gestión, es decir, ir agregando los usuarios nuevos y dando de baja o revocando los permisos para las que ya no sean parte de la organización. También la gestión del sistema de identidad, la plataforma, es decir, deben de el cliente es responsable de decidir a cada cuánto tiempo se cambia credenciales. Es decir, ese problema no se va a acabar tan pronto como hablábamos hace un momento con Cari. Es decir, va a seguir existiendo porque hay una necesidad imperante que se vayan cambiando las credenciales, ¿verdad? Y de todos los usuarios, incluyendo de los equipos que administramos, ¿verdad? De buena política, tener un tiempo para el que son válidas las credenciales y luego se renuevan, ¿verdad? Y por parte del proveedor, ¿cuáles van a ser las responsabilidades? En este caso que estamos hablando como software como servicio.
cuando hablamos de software como servicio, pensemos en un ejemplo como Dropbox, donde tenemos ahí el almacenamiento y todo, ellos nos dan una API, nos dan una interfaz, o como OneDrive, que tenemos ahí un conector para Windows, para varios sistemas operativos, y nosotros solo lo vemos como una carpetita, como un disco duro más, como un recurso adicional donde vamos guardando la información. O simplemente le decimos que sincronice una carpeta que tenemos en nuestra máquina con la que está en la nube. Estamos hablando de algo parecido. Entonces, la política esta que le corresponde al cliente debe ser establecida y debe de ser cumplida por el cliente. Ahora, el proveedor, ¿cuáles son las responsabilidades? Por ejemplo, obviamente, dar el soporte físico y mantener una conectividad, mantener los parches del sistema operativo y todos aquellos sistemas que lo apoyan. Ese es digamos, una responsabilidad completa del proveedor. También la configuración de seguridad en la plataforma. Ellos deben de configurar los firewall, los, los sistemas de prevención de intrusos. Todo eso es trabajo del proveedor. Además de eso, también la supervisión, verificar y los mantenimientos, ¿verdad? A la seguridad, etcétera. Y además de eso, llevar los registros y todos los controles que sean necesarios, que son obviamente diferentes para cada tipo de servicio, porque va a ser, digamos, diferente, digamos, acceder a una plataforma como Dropbox va a ser diferente los registros que vamos a tener. Así tenemos un servicio, por ejemplo, de Google Maps, donde hemos mapeado, digamos, equipos nuestros o estamos llevando allí el control de los GPS usando la API de Google Maps, por ejemplo, podría ser. Entonces, esos registros son diferentes y son adaptados a la necesidad del, del digamos, del software que estamos utilizando. Luego tenemos plataforma como servicio y el cliente tiene, cuando es plataforma como servicio, el mantenimiento del software que se utiliza para la gestión del cliente lo hace el usuario, en este caso la institución que es cliente de ese servicio, ¿verdad? También todo el proceso de autenticación va a ser problema de él. Es decir, como el cliente está poniendo, digamos, la aplicación, digamos, y el proveedor de servicio en la nube le está dando nada más el entorno para ejecutarlo, entonces el cliente es responsable de gestionar todo eso. Y el proveedor, ¿cuáles son las tareas que tiene que hacer? Primero, tener un soporte físico, tener disponibilidad de almacenamiento, los parches en el sistema operativo, configuración de la plataforma de seguridad. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros subimos nuestro WordPress a la nube de que tiene WordPress o tenemos Moodle a la nube de Moodle, por ejemplo, y ahí configuramos nuestros recursos o estamos subiendo, digamos, una aplicación a un host, lo que le llamamos hosting, es decir, hemos desarrollado nosotros nuestro propio sitio web, nuestra propia aplicación web y luego la subimos nada más. Entonces, WordPress permite mucho desarrollo, es decir, el usuario al final le hace muchísimos cambios a la versión original que descargamos. Entonces, si él hace cambios en los componentes que tienen que ver con la gestión de identidad o
o de autenticación, él va a ser el responsable de eso, ¿verdad? Igual que con Moodle, se pueden integrar con muchas APIs, etcétera. Entonces, él va a ser, o si necesitamos integrarlos con APIs externas, por ejemplo, permitimos que los usuarios se loguen con Facebook o con Gmail, etcétera. Entonces, cuando se le hacen este tipo de cambios, va a ser necesario que el cliente sea responsable. El proveedor va a ser responsable de la configuración de seguridad, del mantenimiento, de la supervisión de la plataforma y de los registros de seguridad. Cuando es una infraestructura como servicio, de manera típica, hay muchas de esas tareas que ya dejan de ser responsabilidad del proveedor. Y hay tareas como por ejemplo la configuración de la parte de seguridad que ya va a ser responsabilidad del cliente. Entonces ellos van a decidir qué tipo de firewall van a ocupar o si van a ocupar el que les da el proveedor, pero va a ser configurado por el cliente. Ya el proveedor no tiene esa tarea. Entonces el cliente gestiona la identidad de los usuarios, las aplicaciones que se van a instalar ahí también son tarea del cliente, ¿verdad? Porque ellos van a poner sus aplicaciones y también son los responsables de los parches del sistema operativo de ese servidor virtual o invitado como lo pusimos aquí. Entonces pueda de que en algún momento los parches y cosas así puedan, digamos, entrar en conflicto con el proveedor, pero por lo general si se ocupan sistemas operativos como de las distribuciones más comunes de Linux, Fedora, Ubuntu, Red Hat, no habrá problema de ese tipo. Estamos hablando como sistema operativo invitado, ¿verdad? La supervisión de todos los sistemas en el invitado van a correr por responsabilidad del cliente, por tarea de él, y también la configuración del firewall, antivirus, filtrado de paquetes si tiene, todo eso es tarea de él. Y también el registro el registro de toda la actividad que hace. El proveedor básicamente lo que le da es un alojamiento y un hipervisor. Y obviamente va a ser el responsable del firewall que protejan la capa o la VLAN 0, le llamamos, donde están los hipervisores, ¿verdad? Que la VLAN 0 es, digamos, como una VLAN de servicio en la que se tienen acceso los equipos de red físicos para su administración y los hipervisores. Entonces, esa tarea sí es una responsabilidad, en este caso, del proveedor. Ahora, si los clientes en la nube son responsables de la seguridad de sus infraestructuras, hay algunas cosas que quisiera que consideremos. Las aplicaciones deben estar diseñadas para trabajar en la nube. Aquí, ya que hablo de aplicaciones, quisiera decirles de que un antivirus que funcione en un equipo físico pueda que no funcione tan bien con un servidor en la nube, con un equipo que está virtualizado. Entonces, incluso las aplicaciones deben estar diseñadas y probadas que funcionan en esos entornos, porque puede que algunas llamadas a recursos, por ejemplo a tarjeta gráfica, por ejemplo, va a ser un poco más difícil acceder si tenemos virtualizado un servidor. Entonces, si hay que acceder a ese tipo de recursos, entonces hay que considerar otros métodos para hacerlo, porque cuando lo pongamos en la nube ya va a ser bien diferente, ¿verdad?
algunas configuraciones ya no se van a poder hacer. Y la otra cosa que debe de tener presente es la aseguración del software. Aquí los clientes deben de ocupar cualquier mecanismo para asegurar su software, ¿verdad? Yo les puse allí tres formas en las que pueden asegurar su código. Si es web, ahí está el OWASP, pueden utilizarlo. Y les puse dos más, el SANS, Checklist y el Safe Code. Existen otros, por supuesto. Además, existen software que verifican validaciones, ¿verdad? Validaciones en el código fuente o en, digamos, para el caso cuando se trabaja en lenguajes que son interpretados con PHP, digamos, es más fácil hacer ese tipo de validaciones, a menos que se esté trabajando de la forma CGI, ¿verdad? Pero normalmente no se ocupa en la forma CGI, PHP, así es de que se le puede hacer este análisis al código fuente. Hay que revisar las versiones, hay que revisar las APIs que se ocupan, los componentes de software que no son nuestros, ¿verdad? Hay que someterlas a revisiones y a pruebas antes de que se ponga en producción. Y la otra cosa es de que si utilizamos un software como Acunetics o cualquier otro para hacer las pruebas de penetración, pueda que las versiones más recientes sean, digamos, estén diseñadas de alguna forma que puedan detectar otros fragmentos de código que en un momento atrás no eran vulnerables, pero poco a poco se van encontrando nuevos mecanismos de vulnerar los sistemas. Entonces, puede que si pasamos una versión antigua del mismo software, no encontremos vulnerabilidades, pero si pasamos una versión más reciente, sí vamos a encontrar vulnerabilidad. Y la gestión de parches, ¿verdad? La gestión de parches no es solo del sistema operativo, y no solo eso, sino que también, incluso si, por ejemplo, trabajan con .NET, hay que mantener actualizado el .NET, porque van existiendo actualizaciones del .NET que se va utilizando. Y por eso es que algunas funciones del .NET, independientemente del lenguaje que ocupen como .NET, como F# o Visual Basic o C#, por ejemplo, pueden ir dejando en obsolescencia algunas funciones debido a que se van mejorando las funciones de seguridad. Y los controles de la arquitectura de red. Es decir, debemos de considerar si nuestros servicios, si nuestro negocio depende de una aplicación en la nube para contactar con nuestros clientes y es como columna vertebral de nuestro negocio, debemos de considerar tener alguna forma de mitigar los ataques de denegación de servicio. Existen, digamos, plataformas que se dedican a proteger eso. Y la otra cosa es de que no solo pensemos en un ataque de denegación de servicio, sino digamos, a un tráfico masivo, ¿verdad? En momentos picos, digamos, que pueden afectar. Y la arquitectura del almacenamiento, escribimos ahí algunas preguntas en toda esta parte que les van a quedar a ustedes ahí en la presentación, que son, digamos, preguntas que podemos hacernos leyendo los términos y condiciones, leyendo cómo funciona la arquitectura del proveedor. Algunas de estas vamos nosotros a resolverlas fácilmente, otras quizás vamos a tener que preguntar, pero básicamente, digamos, es como un background que nos va a servir a nosotros para tomar decisiones. Ahora, cuando hacemos o consideramos la seguridad de la aplicación en un mecanismo que sea como
plataforma como servicio. Entonces, las tareas de asegurar el software, como ya dijimos, van por parte de la aplicación, va por parte del cliente, pero del entorno va por parte del proveedor de servicio. Entonces hay algunas consideraciones que debemos de tomar. Yo les puse allí algunas preguntas que tienen que hacerse, algunas cosas que podríamos preguntarle, ¿verdad?, al proveedor. Y luego tenemos si es como software, como servicio. Entonces, les puse los que consideré que eran más importantes, algunas preguntas que podemos hacernos cuando aseguramos la aplicación. Y de esta manera yo he tratado de, digamos, hacer, digamos, una conceptualización de los recursos, ¿verdad? De esos bienes, o como le dice de los assets que tiene el cliente, y luego de tratar de establecer, digamos, una división de responsabilidades entre el cliente y el proveedor de servicios en la nube, de tal manera que les quede a ustedes allí escrito, conceptualizamos los puntos de cada uno de ellos, y también les quedan algunas preguntas que les puedan servir a ustedes para tomar decisiones. La otra cosa que quizás es importante mencionarle, y por eso le hemos dado aquí 2 o 3 diapositivas, es a la gestión de incidentes, ¿verdad? En estas preguntas intentamos nosotros conocer cuál es el mecanismo, cuál es la forma, cuál es el modelo de gestión a incidentes que tiene el proveedor cuando estos ocurren. Entonces, hay cosas, por ejemplo, como los niveles de gravedad, que pueden parecer simples, pero que hay que saber qué entienden ellos por errores poco severos o muy severos, etcétera. Entonces, de tener una sincronización de conceptos con el proveedor. Y también qué prueba realiza, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le teníamos para esta noche. Sobre todo era la conceptualización de los recursos y luego la división de responsabilidades que debe tener el cliente con el proveedor de servicios en la nube. No sé, bueno, quizás nos emocionamos hablando, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes en los temas que hemos tratado en esta reunión. Ok, bueno, si no lo hay, yo solo les pediría, Cari, nos ibas a decir algo. No, de mi parte. Yo solo les pediría de que a todos los compañeros, si no lograron subir el documento, les quisiera volver a pedir de favor de que lo suban, para que, como cuando lo suben ya da la oportunidad de poder ponerles nota, ¿verdad? Entonces tal vez nos apoyan con esa. Y quiero ver qué otra cosa era. El foro está abierto. Por favor, hagan sus acotaciones, sus comentarios. Ya estuvimos leyendo algunos de allí. Algunos se han inspirado realmente en esos foros. Y hay unos que han hecho aportes muy buenos. Se ve que han investigado sobre el tema que estamos tratando ahí, ¿verdad? Eso es lo bueno. Ver las ideas que ustedes tienen, las investigaciones que ustedes hacen sobre la pregunta que se les planteó, sobre la guía del foro que se planteó, ¿verdad? Y si todavía no han puesto ahí sus comentarios, tenemos esta semana para poder hacerlo. Una consulta de fecha límite para el foro. Sí, lo vamos a cerrar el domingo también al final del día.
Y en el caso de las aportaciones, tiene que ser de varios compañeros, o no necesariamente. No, esa es individual. O sea, si ustedes quieren debatir entre ustedes, es muy buena ese debate. Yo les diré de que cuando se debate existe una enorme posibilidad de aprender. Y con mucho conocimiento de eso les digo de que cuando comienzan a debatir los temas, cuando se debaten los temas en este caso entre ustedes, pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, si no hay más, entonces más noche vamos a subir la reunión de ayer y la reunión de este día para que quede grabada por los compañeros que por cualquier motivo se nos unen un poco tarde, pero ahí van a tener grabada la plática. Entonces nos vemos el día jueves, primero Dios. Si tienen alguna duda con respecto a al documento que estamos haciendo en este momento, que es el checklist, ahí está el WhatsApp y estamos a la orden. Si no les contesto en el momento, lo haré en cuanto pueda, ¿verdad? Pero ahí estamos disponibles para que ustedes puedan consultarnos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Hasta el jueves. Nos vemos.